Buenos días, mis hermanos. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué para siempre es su misericordia? Porque hoy el Señor permitió que usted y yo estemos hoy en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un día más que el Señor nos envía su misericordia. El Señor hablando siempre a su pueblo para que su pueblo se prepare. Así que esta mañana, esta prédica que el Señor trae para cada uno de ustedes, esa palabra que el Señor quiere que quede incrustada en sus corazones, mis hermanos, es un alerta. Es un alerta donde el Señor, mis hermanos, nos sigue hablando, donde el Señor sigue preparando a su pueblo. Así que yo le pido al Dios Todopoderoso que usted anhele, que usted desee el prepararse para Él. Amén. Porque aquí la única, podríamos decir, misión que tenemos en esta tierra es llevar almas a sus pies y asimismo nuestra salvación. Pelear por nuestra salvación, porque es una pelea continua la que nosotros tenemos, ¿verdad? Resistiendo al enemigo día con día, para que así nosotros podamos ver un día a nuestro Padre Celestial. Pero recuérdese que si Dios con nosotros, nadie en contra de nosotros. Si nosotros nos depositamos en sus manos, nosotros vamos a salir con victorias y glorias en nuestra vida. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Padre que esta mañana Él traiga su guianza a su vida y también que su Santo Espíritu me esté guiando aquí a mí para que yo hable conforme a su necesidad, que no sea lo que yo quiera hablar, sino que lo que el Espíritu Santo quiere hablar a sus vidas. Padre, en este momento nos depositamos en tus manos divinas, Señor. Padre, en este momento queremos, Padre Celestial, solo decirte que estamos agradecidos por habernos permitido, Señor, una vez más poder estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que tu Espíritu Santo ya se ha derramado, tanto como en este lugar donde yo estoy presidiendo, como también ahí donde están mis hermanos, Padre Celestial. Y yo por eso hoy, Señor, te quiero dar alabanza, adoración y decirte cuán bueno y maravilloso eres y cuán grande es, Señor, tu amor, Padre, porque cada día nosotros podemos ver, Señor, reflejado tu amor para la humanidad, Señor, que todavía, Señor, en estos tiempos, en estos momentos, tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo, tú sigues, Señor, dando, Señor, revelación a tu pueblo, y por eso hoy, Señor, yo te clamo y te pido por cada uno de los que ya se conectaron, por cada uno de los que están todavía, Señor, por conectarse, Señor, y los que van a ver por YouTube esta prédica, Padre, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ellos puedan recibir esta palabra, Señor, en su espíritu y puedan ponerla por obra, Padre, porque sabemos, mi Dios amado, que son tiempos donde tú, Señor, estás preparándonos, Señor, para que nosotros, Señor, podamos resistir, Señor, muchas cosas venideras que todavía, Señor, no hemos visto, mi Dios, pero sabemos, amado Rey, que tú, Señor, estás con nosotros, mi Dios, y tú nos vas a fortalecer y nos vas a levantar. Y asimismo, Señor, clamamos, Señor, por cada país, por cada, Señor, por cada continente, Señor, de esta tierra, Padre Celestial, que tú llegues ahí, Señor, con tu palabra. Enviamos la palabra y vamos a sacar de la ruina a todas esas personas, Señor, que necesitan salir, Señor, de esas situaciones donde están, Padre, para que puedan estar firmes delante de ti, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, cada iglesia, Señor, existente, Señor, en esta tierra, que por favor, Señor, que todos puedan, Señor, venir y delante de ti clamar, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame, que podamos entender, Padre, que no es con espadas, no va a ser con ejércitos, Señor, sino que con tu Santo Espíritu, que es al que muchas veces, Señor, no le damos lugar a que se derrame, Señor, siempre, Padre, quizá muchas veces, Señor, hemos querido hacer lo que nosotros creemos que nos conviene, Señor, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, tu misericordia, Señor, que tu misericordia se siga derramando en cada uno de nosotros, Señor, y que tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, venga a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, entonces, mis hermanos. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a leer en Lucas 21. Lucas 21 del 25
al 38. Vamos a irlo desglosando poco a poco, vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor un día le hablaba a él, a sus discípulos, y por lo tanto también hoy en día nos está hablando a nosotros. Amén, porque yo sé que usted se siente discípulo también de él. Usted, cada vez que usted oye palabra, usted se está discipulando, el Señor le está hablando. El Señor, oiga bien, cuando él le hablaba a sus discípulos, él les hablaba para prepararlos, y de la misma manera el Señor también a nosotros nos está hablando para prepararnos. Amén. El tema que quiero compartirle hoy lleva por nombre ¿quiénes son los impíos? Porque fíjese que mucha gente, mis hermanos, que yo escucho a veces hablar, para la gente el impío es aquel, mis hermanos, el mundano, es al que le llama a mucha gente, es que este impío, dice, o los impíos. Mis hermanos, cuando el Señor, recuérdese que cuando usted escucha palabra de Dios, el Señor le habla directamente a su pueblo, directamente a los que decimos ser llamados hijos de Dios. Para nosotros fue escrita la palabra no fue escrita, para mis hermanos, para que nadie que no diga que es hijo de Dios, mis hermanos, porque nosotros, mis hermanos, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él viene, mis hermanos, y se nos empieza a dar discernimiento y entendimiento, porque hay gente que puede, tal vez, mis hermanos, alguna vez leer la palabra, pero si no, mis hermanos, no tiene ese entendimiento, ese discernimiento, no la va a entender, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted y yo alguna vez pasamos por esa etapa donde al principio quizá nos aburría, al principio quizá no entendíamos, y mis hermanos, y hay mucha gente en la iglesia que todavía no está entendiendo la Escritura, porque mis hermanos, verdaderamente el que la entiende, la va a vivir. Por eso dice el Señor que quiere que seamos oidores, pero no oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra, y nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor le está hablando a su pueblo. Entonces, por eso es lo que yo vengo a, ¿verdad?, hoy, esta mañana, explicándolo, ¿verdad?, de que el impío no es el mundano, el impío es el que sabiendo hacer las cosas buenas no las hace, el que teniendo la instrucción, mis hermanos, tampoco camina conforme a la instrucción que Dios da a través de su palabra. Entonces ahí nosotros actuamos impíamente, porque mis hermanos, sabiendo la verdad, porque muchos, mis hermanos, dice que conocen la verdad, pero no la viven. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que ser, mis hermanos, como fue nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que Él dijo que vino, mis hermanos, a salvar, no a condenar. Y nosotros a veces, mis hermanos, aquí en esta tierra, solo, mis hermanos, estamos para estar condenando a los demás, ¿verdad? Cuando nosotros venimos en oración delante de Dios, y oiga bien, cuando usted viene y usted le dice al Señor que usted viene pidiéndole que quizá quite aquella situación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí estamos actuando impíamente, porque el Señor demanda que nosotros traigamos a la existencia lo que no existe, ¿verdad? Nosotros a veces oramos, pero oramos mal, y el Señor quiere que oremos de la manera adecuada, y siempre tenemos que clamarle al Señor y pedirle, porque eso fue lo que Él enseñó un día a sus discípulos cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar. Lo principal ahí es que, mis hermanos, Él les enseñó que ellos dijeran: Padre, que se haga conforme a tu voluntad. Y nosotros a veces, mis hermanos, no queremos que se haga la voluntad de Dios. Mis hermanos, por eso hay tanta carga hoy en día, por eso hay tanto sufrimiento, mis hermanos, del mismo pueblo cristiano que a veces está sufriendo por las situaciones que está viviendo. Mire, si nosotros descansáramos en el Señor, reposáramos en Dios, nosotros supiésemos cómo orar, mis hermanos, nosotros descansaríamos en nuestro corazón, porque, mis hermanos, imagínense que hay gente que hasta se enferma, mis hermanos, por lo que otras dicen o hablan de ellos, o hasta de repente, mis hermanos, el Señor muestra qué es lo que aquellas personas están tramando en contra de otra persona, mis hermanos, porque el Señor, conociendo el corazón muchas veces ya de uno, que Él sabe que uno está capacitado para Él mostrar,
mis hermanos, a veces lo que puede estar pasando, mis hermanos, en el interior de ciertas personas, Dios lo hace. Conmigo el Señor lo ha hecho, pero mis hermanos, mi trabajo no es condenar a nadie, sino que bendecir, porque yo sé que si aquella persona hace un daño, mis hermanos, es porque aquella persona está mal en su interior, aquella persona no es feliz, aquella persona, mis hermanos, no tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Si yo ya tengo entendimiento, discernimiento, si Dios en su misericordia y en su amor me alcanzó a mí, en su misericordia, Él me abrió los ojos de mi entendimiento, me transformó mi corazón, tengo que darte gracia de lo que de gracia he recibido. Pero esto muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden, porque lo primero que dicen es, usted porque no entiende y no sabe todo lo que a mí me han hecho. Entonces, mis hermanos, recuérdense que el Señor hablaba en su palabra y Él decía, ¿verdad?, que nosotros teníamos, dice, hasta 70 veces 7, tú tienes, le decía, que perdonar. O sea, mis hermanos, ¿por qué el Señor hablaba de eso? Porque todo el tiempo, mis hermanos, tiene que existir en nosotros el perdón. Cuando usted está tranquilo, cuando usted está feliz en Dios, cuando usted se siente confiado en Dios, cuando usted sabe que usted está junto al Maestro, usted sabe que ninguna arma forjada contra usted va a prosperar, pero no va a prosperar ninguna arma contra su vida, contra su familia, contra su casa, contra lo que Dios le ha dado, cuando usted tiene paz con Dios, cuando estamos en paz. Porque, mis hermanos, en la paz nosotros sabemos pensar, en la paz nosotros discernimos, entendemos el por qué. Porque hay muchas veces, como yo lo he predicado, mis hermanos, de que hay puertas que nosotros tenemos abiertas. Recuérdese que lo que a veces nos sucede, nos pasa, es porque un día o alguno de nuestros familiares, ancestros, ellos, mis hermanos, hicieron lo mismo, entonces hubo una siembra, tiene que haber una cosecha, o de repente usted en tiempos pasados, usted también lo hizo, y mis hermanos, ahí está cosechando lo que hizo. O muchas veces, mis hermanos, hay cristianos que en el momento que son cristianos, también cuando ya reciben al Señor, a veces, mis hermanos, no son tocados y redargüidos, no le piden al Espíritu Santo que el Espíritu Santo los ministre. Entonces, mis hermanos, van a tener siempre una conducta mala. Entonces, recuérdese que dice que la maldición o lo malo, lo feo, todo lo que a nosotros nos venga no nos viene sin causa. Dice que la maldición no viene sin causa. Siempre tiene que haber una causa. Yo siembro cosas buenas me van a venir. Yo siembro oraciones buenas porque, oiga bien, yo le he predicado aquí que, mis hermanos, cuánta gente está orando oraciones desagradables delante de Dios, que dice que el Señor esas oraciones, mis hermanos, no las recibe. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo, que Él, mis hermanos, no tenía ninguna clase de pecado que Él hubiese cometido, porque Él siempre oyó la voz de su Padre, obedeció a su Padre, Él siempre estuvo bajo autoridad, Él siempre estuvo en sujeción, mis hermanos. Él tenía el poder, hasta, mis hermanos, para destruir, para deshacer, para hacer lo que Él quisiera, mis hermanos. Pero Él, si se da cuenta, por eso Él decía: yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar. Por eso hoy el Señor, mis hermanos, nos habla de que nosotros a veces, o muchas veces, o toda la vida, mis hermanos, hay gente cristiana que se fue de esta tierra, mis hermanos, actuando impíamente y creyendo que los impíos eran los mundanos, hablando de la gente, mis hermanos, sí, que ahí cómo se comportan, que esto, y mis hermanos, nos creemos nosotros muchas veces unos santos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que toda aquella gente que anda pecando, que anda haciendo cosas en la calle, mis hermanos, que hace lo que usted mire, lo que usted dice, eso no tiene perdón de Dios, son cosas, mis hermanos, que son llevadas a estas personas porque hubo alguien, mis hermanos, que un día también sembró lo malo. Y, mis hermanos, no pueden esperar que su descendencia sea nada bueno. Entonces, entendamos eso, y aquí el trabajo nuestro de los hijos de Dios, de los que amamos a Dios, que dice que todo nos ayuda para bien, es, mis hermanos, de quebrantar toda
línea de iniquidad, porque la línea de iniquidad, mis hermanos, es el pecado heredado. Entonces nosotros tenemos que deshacer esa línea de iniquidad. O sea, usted tiene que entender que las situaciones que han venido a su vida es porque un día, o usted mismo lo hizo, lo hicieron sus padres, los hicieron, mis hermanos, gente que usted tal vez ni conoció. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros tenemos que siempre, lo primero que tiene que existir en nuestra boca cuando usted llega delante de Dios es: perdónanos, Señor, nuestras ofensas, ¿verdad? Así como nosotros también tenemos que perdonar, dice, a los que nos ofenden. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que perdonar, y mis hermanos, y bendecir a todo aquel, mis hermanos, que usted crea que se levanta en contra suya. Mire, a mí el Señor a muchas veces, mis hermanos, me ha hablado en sueños, en visiones, y muchas veces, mis hermanos, uno hasta puede escuchar cuando hay gente, mis hermanos, que está hablando, que está maldiciendo, que no le gusta, mis hermanos, la reprensión, porque sabe que tristemente a muchos no nos gusta, mis hermanos, sujetarnos ni estar bajo autoridad de nadie. Pero es cuando, mis hermanos, uno tiene que entender. Sabe que yo entiendo a mucha gente que a veces yo sé que no reciben el consejo, porque es gente que nunca estuvo bajo autoridad, que es gente que muchas veces no tuvo un papá, un modelo de papá, no hubo autoridad en su casa. Entonces llegan a la iglesia, mis hermanos, y no quieren sujetarse a nadie. Amén. Entonces, ese es un tema aparte. Solo le estoy dando un tips, que no le puedo explicar todo esto porque no es el tema, sino que estamos hablando hoy cómo nosotros actuamos impíamente. Y el Señor, eso es lo que nosotros quiere que entendamos, que los que nos convertimos en impíos somos nosotros. Amén. Somos nosotros los que, mis hermanos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces, por eso este tema esta mañana lleva por nombre: ¿quiénes son los impíos? Entonces, mis hermanos, una gente, le voy a explicar para que usted sepa. Un impío, mis hermanos, es una persona que no tiene compasión, piedad, o no tiene, mis hermanos, respeto y por alguien, mis hermanos. Entonces, ese es el que actúa impíamente. Cuando nosotros, mis hermanos, no tenemos respeto a nadie, nosotros no respetamos, mis hermanos, porque imagínense cuando yo vengo y yo hablo de alguien, mis hermanos, yo no sé por qué aquella persona llegó a hacer lo que hizo, aquella persona, mis hermanos, sigue cayendo en el mismo pecado, mis hermanos, por qué aquella gente hizo algo. Entonces, eso es actuar uno impíamente. Entonces, ¿cuánta gente hay así en la iglesia? Irrespetuosa, mis hermanos, mentirosa, a veces nos comportamos hasta abusivamente, ingreídos, mis hermanos, tantas cosas que podemos tener. Y nosotros creemos que son los que andan allá en libertinaje, decimos, y nosotros, mis hermanos, a veces somos más libertinos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, por gracia, Él, mis hermanos, nos ha bendecido. Por gracia, Él nos atrajo con lazos de amor. Por gracia, usted y yo estamos hoy, yo aquí presidiendo, dando una prédica, y usted ahí escuchando, para que un día usted pueda trasladar también esta palabra a otros. Es por gracia, no por nuestros méritos, porque hayamos sido tan buenos, sino que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí se dio por amor. Él no anduvo viendo quién se lo merecía o quién no se lo merecía. Mis hermanos, hasta el momento, imagínense, Él sabía, mis hermanos, quiénes lo iban a traicionar, quiénes lo iban a matar. Él sabía todo, quiénes, mis hermanos, también, mis hermanos, lo iban a negar. Todo, Él ya lo sabe. Pero Él, aún así, Él fue a esa cruz. Él no dijo al Padre, ¿verdad? No oró y dijo: papá, mira lo que me están haciendo. En este momento manda fuego y que todos sean exterminados. No. Él, mis hermanos, todavía hizo un intento. Recuérdense que todos los siervos de Dios que el Señor levantó, desde, mis hermanos, en los tiempos de Noé,
Cuando, mis hermanos, a Noé, el Señor lo mandó a hacer un arca, donde, mis hermanos, ahí el Señor quería mostrar su bondad, mis hermanos, verdad, que la gente se arrepintiera. Pero ¿qué hizo? La gente se burló, la gente, mis hermanos, verdad, no creyeron. Mis hermanos, ya se imagina todo lo que pasó Noé, todo lo que lo vituperaron, lo señalaron, todo lo que dijeron. Y llegó el día en que el Señor, Él tenía que exterminar, mis hermanos, la maldad, para que eso no se siguiera multiplicando. Y por eso, mis hermanos, fue cuando fue el tiempo del diluvio. Entonces, ¿quiénes fueron los únicos que se salvaron? Fue Noé y su familia, los únicos, porque, mis hermanos, a causa de Noé, mis hermanos, tal vez la familia no estaba ni bien convencida, pero a causa de aquel Noé que creyó, que obedeció, porque él obedeció, porque no solo fue de que creyó, sino que él obedeció, él hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? Que eran cosas para en ese momento, para mucha gente, cosas descabelladas, cosas fuera de lo normal, lo que él hizo, mis hermanos, el construir esa arca. Imagínense después que él, ante los ojos de los demás, él hizo que todos los animales que el Señor le dijo que se tenían que salvar, ¿verdad? 2 de cada especie. Entonces vino él y los introdujo en aquella arca. Ya se imagina usted todas las burlas. Como hoy en día, muchas personas, mis hermanos, a veces, tal vez cuando uno, póngale tal vez en tiempos, unos 3, 4 meses atrás, todavía de usted alguna vez escuchó que a usted le dijeron: ¿y qué haces tanto en la iglesia? Solo iglesia. Ahí vas corriendo, nunca tenés tiempo para nada. Mira, nosotros tenemos celebridades, que es el día de no sé qué, y nunca tenés tiempo, y esto y el otro. ¿Cuántas veces quizá usted esto lo oyó antes, mis hermanos? Y ahora le voy a decir algo: aquel que no falló, aquel que se mantuvo siempre, mis hermanos, ahí está el Señor hoy, mis hermanos, llenándolo de toda clase de bendiciones. Entonces, si usted quizá fue uno de aquellos que, mis hermanos, que quizá, ¿verdad?, nunca pensó que esto iba a pasar, que hoy cerradas las iglesias, así como en nuestro país, ¿verdad?, Guatemala, porque yo sé que hay gente que mira en otros lugares y dirá, tal vez, no, pero aquí las iglesias ya están abiertas. Entonces, mis hermanos, pero aquí no, en Guatemala no. Entonces, para mí, ¿verdad?, si es un trato que el Señor tiene con nosotros, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. A mí me ha ayudado a bien. Y sé que los hermanos que han obedecido, a los cuales un día, ¿verdad?, se les habló y se les dijo: ustedes tienen que estar en casa, y yo se los he dicho, ¿verdad? Hermanos, si no tienen nada que salir hacer afuera, estés en su casa. Ponga en orden su casa, sature de la presencia de Dios su casa, dele más tiempo al Señor. Y usted sabe que si usted obedece, usted va a ser guardado, porque a un desobediente Dios no lo puede guardar. Dios no puede respaldar a un desobediente, y también cuando no entiende lo que Dios está haciendo. Para mí, mis hermanos, que este es un tiempo que el Señor también, mis hermanos, nos está dando para que nosotros nos afirmemos más con Él, ¿verdad? Que si aquellos que no tenían tiempo, que porque esto, porque el otro, yo lo he venido diciendo también todo este tiempo, mis hermanos, el Señor hoy, quizá a la fuerza, nos está dando ese tiempo. Hace unos días atrás yo decía algo: mire, hay gente que a veces dice, como le digo, ¿verdad? Yo no es que esté señalando ni acusando a nadie, que tal vez usted en ese momento no tuvo tiempo de ver la prédica en vivo, pero usted la vio después. Pero yo esto lo hablo más que todo para nuestra congregación, porque uno sabe cómo está la congregación. Y, mis hermanos, había gente que aquí, pudiendo venir los días miércoles a las 11 de la mañana, pudiendo venir también los miércoles en la noche a las 8 de la noche, pudiendo venir también los días viernes, porque, mis hermanos, no lo hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis afanes, y que esto y que el otro, y que tengo que hacer aquí, no hacían el tiempo. Porque yo le voy a decir, cuando yo empecé a buscar de Dios, por eso es que nosotros tenemos también en nuestra iglesia estos horarios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hogares de muchas personas que a veces en la noche no pueden salir,
mis hermanos, y nosotros siempre hemos tenido eso, que somos prudentes, no nos gusta exponer a la gente. Entonces hay mujeres también que sus esposos a veces no son cristianos y no las dejan salir, digamos, en la noche. Entonces ellas pueden venir a oír palabra en la mañana. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros tenemos esos horarios, pero hay gente que pudiéndolo hacer no lo hace. Entonces yo, mis hermanos, fui una de las personas que yo anhelaba tanto, mis hermanos, el oír palabra, que yo decía, si todos los días dieran palabra, todos los días yo iría. Porque, mis hermanos, entró una hambre en mi vida y comezón de oídos por oír palabra de Dios, mis hermanos. Y por eso yo he visto, mis hermanos, cosas grandes y maravillosas en mi vida, en la de mi familia, pero mis hermanos, siempre hay que tomar una decisión, y no crea que fue fácil, porque imagínese usted, para poder uno mantener su casa, pero yo le doy gracias a Dios, porque mi casa jamás la descuidé, ¿verdad? Y hasta aquí el Señor me ha ayudado, y aquí estoy, y por eso a mí me duele mi corazón cuando yo miro gente que es, mis hermanos, tan indiferente a las cosas de Dios. Entonces Dios ahorita en su misericordia, en su amor, mis hermanos, porque Él es así, y como hemos clamado y hemos orado para que el Señor, mis hermanos, así que de lo que a nosotros nos dio, le dé a otras personas que puedan experimentar las grandezas de Dios, porque ese es el trabajo de un siervo cuando ha recibido tanta bendición, el clamar, el orar, mis hermanos, y venir, y Señor, aquí nos ponemos a la brecha, Padre Celestial, por aquel Señor Señor, que no quiere escucharte, por aquel que no tiene el tiempo, Señor. Vamos nosotros orando, clamando, Señor, quita todos esos tropiezos. Nosotros venimos y preparamos un camino para que la gente lo escuche, mis hermanos, para que la gente escuche palabra. Y mire, hemos podido ver la mano de Dios. Entonces Dios ahorita también de este encierro que Él tuvo que hacer, mis hermanos, es para darles una oportunidad más a aquellos que decían no tener tiempo, que ahora tengan tiempo. Por eso, mire, yo agradezco a Dios, yo bendigo a Dios, que ahorita, mis hermanos, que digan que el presidente decidió cerrar el día domingo, mis hermanos, completamente el país. Toque de queda, mis hermanos, completo, todo el día, de 5 de la mañana, desde las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde del día sábado, hasta, mis hermanos, el día lunes a las 5 de la mañana. Cerrado por completamente el país. ¿Sabe cuál es el amor y la misericordia de Dios? Tal vez muchos dirán, uy, no, qué horrible, qué feo. No, para mí, yo lo veo como bendición. Porque es de la única manera que la gente se puede sentar a oír palabra de Dios. Ahora, si ya dicen, ay, qué rico para dormir más y no oímos, ya es cuestión. Pero Dios está, mis hermanos, enviando su bendición. Y Dios, eso es lo que Él ve. La intención del corazón y también el anhelo y el deseo. Y es ahí donde el Señor, mis hermanos, se va a derramar. El Señor no se puede derramar solo porque yo le diga que lo amo, que lo quiero, y puedo saber de mucha Biblia, y puedo saber mucho acá y mucho allá, y muchos conocimientos de todo, pero mis hermanos, tristemente, ¿sabe qué es lo más triste? No conocer a Dios. ¿Cómo Él anhela que su pueblo? Porque todas estas cosas que Él está haciendo es misericordia de Dios. Es la pura misericordia de Dios. Que el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer en Lucas 21 del 25 al 37. Dice la palabra de Dios: habrán señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán, dice, de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder gran gloria. Cuando comiencen, dice, a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. ¿Qué le dice el Señor a sus hijos? A los que obedecen, a los que escuchan la voz de Dios, a los que nunca le dicen al Señor, no puedo, no tengo tiempo. El tiempo se tiene que hacer, mis hermanos,
Si nosotros no clamamos, no oramos para que el Señor ordene nuestras vidas, nosotros, mis hermanos, no podemos llegar a ver lo que el Señor quiere que miremos. Amén. Entonces dice aquí, levanten su cabeza porque se acerca su redención. Jesús también les propuso dice, esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que usted ve ahorita? Una cosa tras otra cosa. Nosotros, mis hermanos, hemos estado orando mucho por México. Hemos orado mucho por Brasil, porque el Señor desde antes, yo no le puedo decir cuánto tiempo antes, y yo sé que muchos hermanos que me están oyendo y me están viendo en este momento de aquí de la iglesia, saben cuando el Señor mostró mis hermanos, en una intercesión que estábamos clamando por cada país, por cada nación, hasta de lo más recógnito de la tierra, le clamamos al Señor por misericordia. Y esta es la misericordia de Dios todavía, que nosotros todavía estamos viendo señales. Porque muchos dicen, tanto que hablan de la venida de Dios y nunca pasa nada, y ahorita piensan que es algo más que nada más, porque estamos ya acostumbrados que en muchos lugares han pasado desastres, y nosotros como si nada, porque mis hermanos, quizá a muchos países no ha llegado lo que tiene que llegar, pero ¿sabía usted que es porque hay mucha gente, mis hermanos, en algunos países que han clamado, que han orado, y por eso la misericordia de Dios está, mis hermanos, extendiendo? La misericordia de Dios es que todavía nosotros estemos viendo señales que no nos llevó antes. Imagínese que nos hubiese llevado cuando todavía ni lo conocíamos. Ahora ya lo conocemos, usted ya recibió al Señor, ¿verdad? Pero, mis hermanos, todavía hay conducta en nuestra vida que todavía, mis hermanos, no es una conducta buena delante de Dios. Entonces, por eso aquí el Señor ahorita, ¿qué está haciendo con las señales? Todo esto que el Señor está haciendo, mandando estas señales, es para que nuestra conducta, oiga bien, no es para que usted tenga miedo. Por eso aquí dice el Señor, levanten su cabeza, los que sabemos qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios demanda. Lo que tenemos que procurar es estar bien con Dios. Cuando usted está bien con Dios, tiene que estar bien con los demás. Usted está falto de perdón, usted tiene que perdonar. Usted ha sido una persona chismosa, usted tiene que dejar de chismear. Usted es una persona que ha sido señaladora, tiene que dejar de señalar. Usted tiene mire, no importa, mis hermanos, ahorita yo le digo, hasta aquellos que tienen sus hogares, así que mujeres que quizá han sido traicionadas, que los esposos les han hecho esto, o los esposos le han hecho lo otro. Mire, perdone y deje ya de estar perdiendo el tiempo. Mis hermanos, el Señor quizá hoy nos pida cuentas, mis hermanos, de nuestra vida, y nosotros siempre en lo mismo. O viene el Señor, mis hermanos, y nos encuentra todavía peleando, mis hermanos, cuando el Señor nos ha dado las armas, que dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ministrese palabra de Dios. Declare usted que usted es como plantío a la orilla de los ríos. Así como dice la palabra, Señor, yo declaro que soy un plantío a la orilla de los ríos, y que hasta las hojas que caigan de mí secas van a servir para medicina. Nosotros tenemos que llevar sanidad a los demás, porque recuérdese que, lo vuelvo a repetir, el comportamiento que otros tienen, mis hermanos, es porque es gente que viene de gente que hizo tanta maldad en sus vidas, mis hermanos, de gente que está atada, gente, mis hermanos, cuánta mujer, cuánto hombre, mis hermanos, tienen cómo actúan a veces por una hechicería, una brujería. Mis hermanos, pobre gente que a veces nadie se puso a la brecha por ellos, porque el Señor es poderoso para deshacer, mis hermanos, toda obra de maldad. Pero hay mujeres, mis hermanos, que lo que miran es lo natural, solo lo que les hacen, en vez de venir y pararse, mis hermanos, si somos cristianos, tenemos que venir a deshacer toda obra de maldad, porque el Señor
dijo que nosotros íbamos a tener ese poder para deshacer toda obra de maldad. Tenemos el poder, mis hermanos, y el poder es, mis hermanos, venir y nosotros, si usted sabe que alguien le hizo algo a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, mis hermanos, es de orar por aquella persona, bendecir a aquella persona. Esa es la arma más poderosa que usted puede tener, el bendecir. Mire, yo cuando sé, mis hermanos, uno se daba cuenta que alguien hacía algo, mis hermanos, y que mire, que fíjese que, porque mire, a mí había gente que me decía, fíjese que están orando en contra de usted, fíjese que esto, fíjese que el otro. Yo solo bendecía, Señor, bendícelo, que la luz de Jesucristo, esa luz santa, esa luz primigenia, Señor, llegue a ellos y ábreles los ojos del entendimiento para que puedan ver esa luz y puedan ver su condición y puedan saber que lo que están sembrando, Señor, no es nada bueno, sino que son cosas malas, y al rato lo que están sembrando les va a venir. Señor, yo te clamo, yo te pido, Señor, porque conmigo has sido tan bueno, tan especial, Señor, me has guardado, me has cuidado, Señor, cuánto yo hice en tiempos pasados, Señor, y tú, Señor, tuviste misericordia, compasión de mí, tuviste paciencia, Señor. Mis hermanos, todo eso, cuando usted, ¿verdad? Cuando usted se ministra cosas buenas, usted va a llegar a pensar cosas buenas, pero ahí está la palabra, y muchos no repiten la palabra para su vida, porque nosotros tenemos que, mis hermanos, ministrarnos también lo que dice la palabra de Dios, declarar lo que nosotros queremos ser, no que alguien más, solo porque alguien más ora por mí o me lo dice, entonces sí, no, este es trabajo diario de nosotros, mis hermanos, de nosotros ministrarnos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, mis hermanos, como le digo, esa es la misericordia de Dios que está mandando todavía señales, que está mandando todavía, mis hermanos, donde que nosotros a través quizá de los noticieros, nosotros estemos viendo, mis hermanos, lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero todo esto es la misericordia de Dios, el amor de Dios, para que nosotros, mis hermanos, nos pongamos a cuentas, nos ministremos si no estamos listos. Señor, aquí estoy, Padre, ministrándome lo que dice tu santa y bendita palabra. Pero ¿cuántos siguen con su misma vida rutinaria? Ahora, mis hermanos, muchos solo pensando en cuándo esto se va a terminar, para, mis hermanos, para andar para arriba y para abajo. Mis hermanos, cuando el Señor está diciendo, estoy dando otro tiempo más, porque cuánto he venido hablando a mi pueblo y mi pueblo no se prepara. Entonces dice aquí en el 32, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, dice. Voy a leerlo en otra versión, voy a leerlo en Reina Valera, dice desde el 32 al 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, ¿de qué nos está diciendo el Señor? Mirad bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Glotonería, mis hermanos, porque mucha gente solo piensa en las riquezas, en las grandezas. Mis hermanos, ¿cuánta gente solo eso le han predicado? ¿Y cuánta gente, mis hermanos, eso es lo único que persigue? Las grandezas, las riquezas, y que voy a llegar a tener esto. Mire, se han perdido hasta de todas las grandezas que Dios les pudiese haber dado. Ya quizá ya tuvieran todo lo que tanto anhelan, y que eso es lo único que se enfocan. Y todavía no lo tienen. Y muchos que quizá ni lo han pedido, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás les va a venir por añadidura. Y sabe que mucha gente, mis hermanos, acomodada ahí, mis hermanos, y que se acostumbró a vivir en miseria, mis hermanos, piensan que algún día el Señor dice va a hacer justicia. Todavía hablan de justicia, mis hermanos, cuando ha habido injusticia. Cuando dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que el Señor, mis hermanos,
en lo poquito, cuando quizás nosotros, mis hermanos, no somos nada, no tenemos nada, honramos a Dios, Dios nos engrandece. Pero mis hermanos, muchos, solo ese es su afán, es, mire, pura glotonería, porque solo lo que piensan es en grandezas, pero mis hermanos, terrenales, en cosas, mis hermanos, nada más de la carne, pero espirituales no las anhelan. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nos vamos a quejar y por qué nos vamos a enojar con otra gente cuando la gente piensa bien? Mire, mis hermanos, así como uno de siervo y hasta sus hijos a veces están expuestos porque la gente se molesta, se enoja, mis hermanos, porque quizá, mis hermanos, aquel hijo del pastor, mis hermanos, él, mis hermanos, hay muchas cosas que ha tenido, mis hermanos, que morir a su yo. Y después el Señor, mis hermanos, siempre el Señor da recompensa. Y hay gente que se molesta hasta por eso, mis hermanos, porque la gente, mis hermanos, cuando es envidiosa, mis hermanos, no piensa y no dice, ¿qué habrán hecho ellos? ¿Cómo ellos se conducirán? Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que tener cuidado. Dice el Señor, alegrémonos. Nosotros nos tenemos que alegrar del bien ajeno para que nos venga el bien a nosotros, porque mis hermanos, pero si no, tenemos que detectar que cuando a mí me molesta algo es porque estoy enfermo. Y mis hermanos, y por esa enfermedad nos podemos quedar. No podemos quizá un día alcanzar la redención de la cual el Señor nos está hablando en su palabra. Entonces, por eso aquí dice, mirad bien por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos, dice, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba, dice, de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía por la mañana para oírle en el templo. Entonces dice él que él enseñaba en el día. En la noche, ¿qué hacía él? ¿A dónde se retiraba él? Al monte de los Olivos. ¿Qué cree usted que iba a hacer ahí Jesús? A clamar, a orar. Y dice que la gente de madrugada, temprano, ahí estaban, queriéndolo escuchar. Pero él tenía esa intimidad con su papá. Él llegaba delante de Dios. Y mis hermanos, venía Dios y Dios lo fortalecía. Dios lo llenaba. Cuando no hay una intimidad con Dios, mis hermanos, nosotros no vamos a poder pasar todas estas situaciones. Mire, por eso dice aquí la palabra, habrán señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra, en las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar, se desmayarán, dice, de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y ya los cuerpos celestes ya están siendo sacudidos. ¿Se ha dado cuenta cómo ha cambiado el tiempo? Ahorita, mis hermanos, cada situación, si usted oye, cuando hay lunas rojas, cuando hay esto, hay mucha gente en eso, ni le pone ni atención. Mis hermanos, cada vez que hay un acontecimiento de eso, hay acontecimientos en la tierra. Por eso yo le decía que nosotros hemos orado por muchos países, mis hermanos. Hay países que están tomados, mis hermanos. Ahí sí que podríamos decir, ¿verdad? Por el enemigo. Están sitiados porque hubieron gobernantes, mis hermanos, que un día por obtener poder, por obtener grandezas, mis hermanos, entregaron al mismo país, mis hermanos. ¿Y dónde está el pueblo cristiano para venir y quebrantar todo eso? Mis hermanos, nosotros lo hemos estado haciendo en nuestro país. Nosotros venimos, mis hermanos, de ancestros, de gente, mis hermanos, que no adoraba a Dios, que no amaba a Dios, gente idólatra. Mis hermanos, aquí se ha movido la hechicería, la brujería. Mis hermanos, nosotros hemos clamado, nos hemos postrado delante de Dios a pedir perdón como que nosotros lo hubiésemos hecho. A pedirle perdón al Señor por cada, mis hermanos, gobierno que ha estado, mis hermanos, en Guatemala, pidiendo, mis hermanos, cuando es gente que, mis hermanos, un día están en la iglesia y dice que el pueblo cristiano orando por ellos, y mis hermanos otro día salen en la televisión o en la prensa, donde ahí mis hermanos están siendo, mis hermanos,
ministrando los espíritus inmundos, mis hermanos, los chamanes, los brujos. Y mis hermanos, es un juego, es una burla delante de Dios. Mis hermanos, por eso uno lo único que tiene que hacer es, mis hermanos, hoy en día, pedirle a Dios que cada gobernante sea dirigido a través del Espíritu Santo. No andarles declarando que usted va a hacer esto, que usted va a hacer el otro. No, somos nosotros los que tenemos que tomar el poder, mis hermanos, en nuestras manos. Por eso dijo el Señor, no es con espadas, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Cuando nosotros declaramos que el gran guerrero, el gran yo soy, el todopoderoso, mis hermanos, ¿quién, mis hermanos, va a venir y decir que es más grande, más poderoso que Dios? Es Dios, y Dios anda viendo que su pueblo se levante. Imagínense ustedes, nosotros podemos hacer que mis hermanos, en una nación, toda rodilla se doble, porque ese es el trabajo de nosotros. Y por eso, si el Señor tiene que trabajar, tiene que tratar. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que la gente quisiera? Que uno orara para que todas estas situaciones se fueran. No, mis hermanos, nosotros no vamos a venir a quitar yugos que Dios ha puesto, porque si no es de esa manera, no vamos a doblar rodillas delante de Él. ¿Y sabe por qué es? Porque Dios quiere, nada más porque se le da la gana, que Él quiere que toda rodilla se doble. No, mis hermanos, porque sabiendo, mis hermanos, el Señor ya dijo en su palabra que viene destrucción a la tierra. Entonces, mis hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos, mis hermanos, seamos gente, mis hermanos, que nos arrepintamos y gente que nos salvemos. Por eso aquí lo está hablando, dice, todo va a pasar, menos mi palabra. Va a haber cumplimiento de la palabra. ¿Lo crea usted ahorita en este momento o no lo crea? O usted dirá desde cuándo lo vienen diciendo. Es la paciencia de nuestro Señor que ha tenido con nosotros. Vayamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en segunda de Pedro 3:1 al 18. Segunda de Pedro 3:1 al 18. Dice aquí: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y en el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que, siguiendo, dice, sus malos deseos, se mofará. Que hubo de esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua, y dice, y mediante el agua, por la palabra y el agua, y el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, dicen. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberán vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribo también. Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio,
en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto, de antemano manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Amén. Yo creo que esto, mis hermanos, no necesito ni de explicar tanto, porque aquí está bien claro cómo en ese momento, mis hermanos, el apóstol Pedro, mis hermanos, él estaba hablándoles. Amén. Entonces, y hoy estas mismas cartas nos están hablando a nosotros. ¿Cuánta gente, mis hermanos, tergiversa la palabra? A su manera, a su gusto, con una conducta, mis hermanos, que no es de parte de Dios. Mire, ahora muchos dicen soy de Dios y no son de Dios. Mis hermanos, por eso todas estas situaciones que están viniendo. Y por eso dijo el Señor, por los frutos los van a conocer. Y yo le pido a Dios que nosotros, mis hermanos, porque no crea, yo no le estoy diciendo, mire, yo soy la más santa. No, yo aquí, mis hermanos, junto con ustedes, le estoy clamando y le estoy pidiendo a Dios que Dios nos ayude a mantenernos firmes para todos estos acontecimientos que vienen, porque los acontecimientos no se van a quitar. Por eso esos mentirosos ahí que andan reprendiendo, el Señor no nos ha mandado a reprender a nosotros. El cumplimiento de la palabra tiene que venir. Usted no esté orando porque esto se vaya, porque esto se quite, porque esto aquí. Mis hermanos, el Señor es Dios y Él sabe en qué momento y en qué tiempo Él decide quitar algo o dejarlo y mandar otra cosa, como lo que está pasando en otros países. Usted está dando cuenta de cuántos pensaban y decían dentro de un mes esto va a cambiar, dentro de un mes esto se va a ir, y que esto y que el otro. Mis hermanos, hay lugares donde dijeron que ya tenían controlado todo, que todo ya lo tenían en sus manos, que supuestamente con todo lo que piensan y lo que hacen y que lo que deshacen, mis hermanos, porque ellos pueden pensar una cosa, pero Dios dice otra. No hay arrepentimiento, mis hermanos. Y todo eso está resurgiendo nuevamente, eso está volviendo, mis hermanos, en otros lugares está volviendo esta enfermedad de la pandemia con más fuerza. Mire, hay países, mis hermanos, donde miran, mis hermanos, tantos muertos a diarios, mis hermanos, y la gente está ciega, no mira, no tiene conciencia. Por eso dijo el Señor, tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no miran. Mis hermanos, las situaciones están sucediendo, están pasando y la gente ni así percibe, ni así se arrepiente. No, que lo único que andan deseando es que se abran, mis hermanos, lugares para andar seguir en libertinaje y no miran la misericordia de Dios. Y mis hermanos, el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo. Por eso le digo a usted, no haga oraciones que usted no tiene que hacer. Pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer, por eso dijo aquí la palabra, miremos por nosotros mismos, cuide su familia, lo que no había hecho antes, clámele a Dios. Mis hermanos, usted no se conforme porque su hijo ya iba a la iglesia. Usted que sabe, como yo lo he dicho aquí, que su hijo, mis hermanos, hace en oculto, qué es lo que piensa, que solo quizá a veces, mis hermanos, le juegan la vuelta diciendo que son y no son. Tenemos que clamar por nuestros hijos. ¿Usted cree que yo, sí, porque son hijos de pastor, mis hermanos, mi clamor ahí sigue, porque yo le digo al Señor, Señor, saca a la luz lo que tengas que sacar, Padre Celestial. Y no tenemos que tener miedo, mis hermanos, porque más vale, mis hermanos, ser reprendidos que ser destruidos. Pidámosle, clamémosle a Dios que Dios nos ayude, mis hermanos. Por eso la palabra aquí nos está hablando. Todo va a pasar, tiene que pasar, menos la palabra de Dios, va a haber cumplimiento. Él dijo una cosa, las cosas van a suceder. Por eso le decía, entendamos el tiempo, conozcamos los tiempos. Por eso le hablaba de estos países, porque mis hermanos tenemos el más claro ejemplo.
Imagínense ahí qué es lo que más se mueve, qué es lo que más celebra, mis hermanos, en lugares que es doblemente más que en otros países, la idolatría, la burla delante de Dios. Mire, se atreven a veces, mis hermanos, a burlarse de Dios. ¿Quién es el hombre, mis hermanos, para que venga a oponerse a Dios? Y Dios es el Todopoderoso, el bendito, el digno de alabanza, de adoración, de exaltación. Por eso oramos por todos los cristianos que están, mis hermanos, en México, que están, mis hermanos, en Brasil. Oramos por ellos para fortalecerlos. En otros países, mis hermanos, donde le digo, cuando el Señor nos ha mostrado cómo, mis hermanos, muchos presidentes, mis hermanos, por obtener poder, mis hermanos, se metieron a hacer cosas de hechicería y de brujería y dejaron atado esos países. Por eso a veces, mis hermanos, a la gente le cuesta entender, creer en Dios, confiar en Dios, y vienen, mis hermanos, tantos estados de calamidad, de pobreza, una cosa tras otra. Todo esto, mis hermanos, de la idolatría, todo ese movimiento idolátrico, todo, mis hermanos, lo que está pasando. Mire, mis hermanos, ahorita, imagínense en México todo lo que está sucediendo, y todavía ahorita un terremoto, mis hermanos, que usted podrá decir, sí, pero allá cada rato pasan. Pues, mis hermanos, es la misericordia de Dios, que Dios está hablando, Dios está diciendo. Mira, los que no conocemos la palabra, dice que, mis hermanos, todo lo que está, mis hermanos, dice que los astros, mis hermanos, van a ser conmovidos, y siempre cuando hay algo, un movimiento así, mis hermanos, como lo decía ahorita, lunar, mis hermanos, van a haber acontecimientos. Eso lo del acontecimiento lunar, mis hermanos, hubo ahorita el 21 de junio, y mis hermanos, y ahí están los acontecimientos de lo que pasaron en muchos lugares. Lo que pasa es que a veces nosotros ni sabemos, mis hermanos, de muchas cosas que están sucediendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner atención con lo que Dios nos está diciendo. Y vamos a ir ya terminando. Solo vamos a leer la última cita bíblica, segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañarán a los que se pierden por haberse negado a amar y ver la verdad, y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Mire qué tremendo. Si se da cuenta, hay algo que aquí dice que a mí, mis hermanos, de veras me tocó tanto mi corazón. Por eso dice, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. El mismo Dios permite que a veces vengan toda esa gente creyente que estaba, mis hermanos, solo anhelando y deseando riquezas, grandezas, y que por eso estaban en un lugar, porque no les gusta cuando les hablan la verdad. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, a nadie nos gusta que nos amonesten, a nadie nos gusta que nos confronten, a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Todo ser humano se molesta, pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando quizá hemos clamado y pedido a Dios que el Señor nos redarguya, que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleve a toda verdad. Entonces, mis hermanos, quizá al ratito el Espíritu Santo nos va a decir: estás actuando mal. Pero hay gente que está cauterizado su corazón, que ya no siente nada. Pero Dios mismo, mis hermanos, es el que está llevando a que estos engañadores, ellos mismos se levanten, porque es gente que, como no, mis hermanos, nunca lee la palabra. Mis hermanos, se deja engañar por cualquier cosa. Y dice que harán milagros, harán prodigios. Cuánta gente mentirosa, mis hermanos, con trucos a veces, anda haciendo disque milagros, que anda haciendo prodigios. Y mire, ha desarmado a la gente hasta idolatrando a esta gente, mis hermanos, cuando oír palabra de Dios no quieren.
mis hermanos, eso no es así. Dice la palabra de Dios que por la palabra, dijo el Señor en Juan 15, les dijo a sus discípulos, ustedes por la palabra han sido limpios. O sea, ¿por qué? Por oír la voz de Dios. Oiga, ¿qué era lo que hacía Jesús con sus discípulos? Él todo el tiempo les estaba hablando, todo el tiempo estaba hablándoles palabra de Dios, y por eso ellos llegaron a ser esos hombres, mis hermanos, que hasta el último momento ellos no deshonraron a Dios. Ellos tomaron la batuta y ellos, mis hermanos, nunca la soltaron. Ellos tomaron el arado y nunca voltearon atrás. Mis hermanos, el Señor no quiere un pueblo tan valiente, el Señor quiere un pueblo firme. Así como ahorita, es lo que por eso el Señor nos está trayendo esta palabra, para que nos afirmemos más y para que dejemos de estar orando por lo que no tenemos que orar, no nos sigamos quejando. Mis hermanos, no siga diciendo que cómo está la situación, que cómo se va a poner. Se va a poner para los que no creen, pero para el que cree, dice el Señor, todo le es posible. Las cosas que no existían, el Señor nos las va a traer a la existencia. Se va a acabar todo, que se va a acabe, pero en nuestras vidas no se va a acabar, porque dice, mis hermanos, que si con nosotros está Cristo, está la presencia de Dios, mis hermanos, nosotros vamos a estar bien. Por eso es el tiempo. Pero mis hermanos, no es cuando yo quiera, sino que cuando Dios nos diga. Que no nos pase lo de las vírgenes insensatas, que cuando ellas, mis hermanos, se les estaba acabando el aceite que querían, que otro se los pasara. Mis hermanos, se va a acabar el tiempo hasta de cuando el Señor ya no permita que haya palabra ya en su vida. Lo que usted retuvo es lo que le va a ayudar. Entendamos esto, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo, afirmémonos delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta gloriosa palabra. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, porque, Señor, yo anhelo, yo deseo, Padre, que las familias, que las personas que hoy se conectaron, Padre, verdaderamente, Señor, hagan conforme a tu voluntad. Que se han llevado, Señor, una vida, Señor, sin tu presencia, Padre, que anhelen tus presencias. Todavía es el tiempo donde tú, Señor, estás extendiendo tu misericordia para aquellos, Señor, que todavía, Señor, no hemos entendido, no hemos comprendido. Quizá un día, Señor, no nos explicaron, Padre, que es conocer la verdad, porque, Señor, tú eres la verdad. Tú eres, Señor, esa agua que viene a limpiarnos. Tu palabra, Señor, es la que nos limpia, y por oír la palabra, Señor, es que nosotros vamos a ser limpios, vamos a ser sanados, Padre Celestial. Recibimos, Señor, esta confrontación que tú nos trajiste hoy a través de tu palabra, Señor, la hacemos nuestra y declaramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que por tu palabra nosotros también hoy somos libres, y que Cristo fue el que rompió las cadenas. Gracias, amado Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él cada día nos muestra sus maravillas y sus misericordias. Yo así lo veo. Así que yo le ministro paz a su espíritu, que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a su vida, que el Dios de paz que aplaste la cabeza de todas esas serpientes venenosas, toda aquella mentira, engaño, todos aquellos pensamientos de iniquidad, de maldad que a veces vienen a nuestra vida y no nos dejan seguir en pos de Dios. Hoy también esas serpientes venenosas sean no solo, ¿verdad?, aplastadas, sino que quemadas con el fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, y declaramos que sus casas quedan libres, ¿verdad?, de esa opresión, porque recuérdese que cuando en una casa hay pecado, hay opresión, ¿verdad?, la gente se siente miedosa. Entonces, mis hermanos, declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que que el Dios de paz ministra y gobierna su casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les bendecimos. Muchas gracias por esas, siempre porque siempre usted se está ahí comunicando con nosotros, ¿verdad?, mandando esos mensajitos. Les agradecemos, les bendecimos, y bendigo a cada uno de los que se conectaron, y también bendecimos a todos aquellos a los cuales también usted les envía esta palabra a sus familiares. Les bendecimos a cada uno por nombre, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la salvación ha entrado a nuestras casas. Bendiciones, mis hermanos.